Escucha esto con atención absoluta, porque este no es un mensaje ligero, ni un contenido más para consumir y olvidar. Es una conversación directa con la parte de ti que sabe que está hecha para algo más, pero que a veces se distrae, se cansa o duda. Vivimos en una época donde todo compite por nuestra atención, donde el ruido es constante y el silencio incomoda. Pero es precisamente en el silencio donde se forja el carácter, porque cuando nadie te observa, cuando no hay aplausos, ni recompensas inmediatas, ahí aparece la verdad de quién eres. Los estoicos entendieron algo que hoy muchos han olvidado, que la vida no se trata de controlar lo externo, sino de dominar lo interno, porque todo lo que está fuera de ti es inestable, cambiante y ajeno a tu voluntad, pero tu mente, tu actitud y tus acciones sí están bajo tu control. Y mientras no entiendas esto, seguirás reaccionando al mundo como una hoja al viento, dejándote arrastrar por emociones, opiniones y circunstancias que no merecen tu poder. Porque cada vez que pierdes el control emocional, entregas tu autoridad interna a algo externo, a una persona, a una situación, a una expectativa no cumplida. Y vivir así es vivir esclavo, esclavo del pasado, del miedo, del deseo de aprobación, del placer inmediato. Por eso el camino estoico no es cómodo, pero es liberador, porque no te promete una vida fácil, te promete una mente fuerte. Y una mente fuerte es capaz de soportar cualquier circunstancia sin romperse, sin perder su centro, sin traicionarse a sí misma, porque la verdadera fortaleza no es ausencia de dolor, es la capacidad de permanecer firme a pesar del dolor. Y eso es algo que nadie puede regalarte. Eso se construye día a día con decisiones pequeñas, silenciosas, repetidas, decisiones que nadie celebra pero que lo cambian todo. Cómo levantarte cuando no tienes ganas. Cómo seguir trabajando cuando no ves resultados. Cómo controlar un impulso cuando sería más fácil ceder. Cómo callar cuando el ego quiere responder. Porque cada vez que eliges la disciplina sobre la comodidad, estás entrenando tu carácter. Y el carácter es el destino, no lo que dices querer, no lo que sueñas, no lo que publicas, sino lo que haces de manera consistente cuando nadie te está observando. Porque la vida no responde a tus intenciones, responde a tus hábitos, y tus hábitos son votos diarios hacia la persona en la que te estás convirtiendo. Por eso debes preguntarte con honestidad, brutal, en ¿quién te estás convirtiendo con lo que haces cada día? Porque no puedes construir una vida extraordinaria con hábitos mediocres, ni puedes esperar claridad mental con una mente saturada de distracciones, ni puedes exigir respeto del mundo si no te respetas a ti mismo en privado. Y el estoico entiende que el sufrimiento innecesario nace de resistirse a la realidad de desear que las cosas sean diferentes, en lugar de aceptar lo que son y actuar en consecuencia, porque aceptar no es rendirse, aceptar es ver con claridad, y solo desde la claridad puedes tomar decisiones correctas, mientras que desde la negación solo reaccionas. Y reaccionar es perder el control. Por eso cuando algo no sale como esperabas, no te preguntes ¿por qué me pasa esto? Pregúntate qué exige esto de mí, qué parte de mi carácter está siendo llamada a desarrollarse, porque cada obstáculo es una lección disfrazada. Cada dificultad es un entrenamiento, cada momento incómodo es una oportunidad para fortalecerte. Y mientras más intentes huir del dolor, más frágil te vuelves, porque la fragilidad nace de evitar no do enfrentar, y el mundo no se adapta a tu fragilidad. El mundo exige fortaleza, exige resiliencia, exige autocontrol. Y nadie va a venir a salvarte de esa responsabilidad. Nadie va a vivir tu vida por ti, nadie va a hacer el trabajo interno que te corresponde, y aceptar esto es aterrador para algunos, pero profundamente liberador para quien está listo. Porque cuando entiendes que eres responsable de tu vida, dejas de culpar, de quejarte, de esperar, y empiezas a construir. Y construir es lento, silencioso, repetitivo, aburrido para la mente débil, pero transformador para quien persevera. Porque la constancia vence al talento, la disciplina vence a la motivación, y el autocontrol vence al caos. Y esto no es una frase bonita, es una ley de la realidad. Observa a quienes admiras. De verdad no son los más ruidosos ni los más impulsivos, son los más estables, los más coherentes, los que no se quiebran ante la presión, los que no cambian sus principios por comodidad, los que no abandonan su camino por resultados inmediatos, porque entienden que lo valioso tarda, que lo profundo se construye lento, y que la paciencia no es pasividad, es resistencia sostenida, es la capacidad de seguir adelante sin garantías, sin aplausos, sin certezas, confiando no en la suerte, sino en el proceso, porque el proceso es lo único que puedes controlar. Y cuando te comprometes con el proceso, los resultados llegan como consecuencia, no como objetivo obsesivo, porque obsesionarte con el resultado te roba la paz, mientras comprometerte con el proceso te da dirección. Y tener dirección es más importante que tener velocidad,
porque muchos corren rápido hacia ningún lado, mientras otros avanzan lento, pero con propósito. Y al final, el que tiene propósito siempre llega más lejos, porque no se detiene cuando el camino se vuelve incómodo, no se rinde cuando el progreso es invisible, no se desvía cuando aparecen distracciones, porque sabe lo que quiere construir y está dispuesto a pagar el precio. Y ese precio no es dinero ni fama, es incomodidad, sacrificio, soledad temporal, repetición, autocontrol, renuncia al placer inmediato, por un bien mayor. Y esa renuncia es lo que la mayoría no está dispuesta a hacer. Por eso la mayoría vive vidas promedio, no porque no puedan más, sino porque no están dispuestos a exigirse más. Y si este mensaje te incomoda, es porque una parte de ti reconoce esa verdad, reconoce que has postergado, que has negociado contigo mismo, que has elegido comodidad cuando sabías que debías elegir disciplina. Y no se trata de culparte, se trata de despertar, porque cada día es una nueva oportunidad de actuar con mayor coherencia, de alinear tus acciones con tus valores, de entrenar tu mente para responder con calma, en lugar de reaccionar con impulso, de construir una identidad fuerte basada en lo que haces, no en lo que dices, y esa identidad, una vez formada, se convierte en tu mayor ventaja, porque ya no dependes del estado de ánimo, ya no dependes de la motivación externa, ya no dependes de la aprobación, actúas desde el deber, desde la convicción, desde la claridad interna, y esa claridad es paz, una paz que no depende de que todo vaya bien, una paz que permanece incluso cuando las cosas se complican, porque sabes quién eres y qué representas, y cuando llegas a ese punto, algo cambia profundamente, ya no buscas escapar del dolor, lo atraviesas, ya no temes al fracaso, lo utilizas, ya no te paraliza la incertidumbre, la aceptas, porque entiendes que la incertidumbre es parte natural de cualquier camino que valga la pena, y vivir evitando la incertidumbre es vivir pequeño, limitado, contenido por el miedo, mientras que vivir, aceptándola, es vivir con coraje, con presencia, con intención, y el coraje no es ausencia de miedo, es acción, a pesar del miedo, y esa es una de las virtudes más altas del estoicismo, actuar correctamente incluso cuando el resultado es incierto, incluso cuando no hay garantías, incluso cuando nadie promete que valdrá la pena, porque el valor está en el acto mismo de vivir con rectitud, con autocontrol, con disciplina, con propósito. Y al final de tu vida no recordarás cuántas veces te sentiste cómodo, recordarás si fuiste fiel a ti mismo, si te convertiste en alguien que respetas, si hiciste lo que debías hacer, incluso cuando fue difícil, y esa es la verdadera victoria silenciosa, profunda, inquebrantable, una victoria que nadie puede quitarte, porque no depende del mundo, depende de ti. Y ahora quiero que vayas todavía más adentro, porque si has llegado hasta aquí, ya no estás escuchando por curiosidad, estás escuchando porque algo dentro de ti sabe que esta conversación es necesaria, y lo que viene ahora no es motivación superficial, es confrontación interna, porque el verdadero enemigo del ser humano moderno no es la pobreza ni la falta de oportunidades, es la dispersión, la incapacidad de sostener una dirección clara durante suficiente tiempo. Vivimos saltando de estímulo en estímulo de deseo, en deseo de emoción, en emoción, creyendo que eso es vivir, cuando en realidad es una forma elegante de escapar de nosotros mismos, porque quedarse quieto, observarse, enfrentarse al propio desorden interno, requiere valentía, y pocos están dispuestos a hacerlo, por eso tantos buscan ruido, entretenimiento, constante validación externa, porque el silencio les recuerda todo lo que han evitado enfrentar: sus miedos, sus inseguridades, sus promesas incumplidas, sus talentos desperdiciados, y el estoico no huye de ese silencio. Lo busca, porque sabe que ahí está la verdad, y la verdad, aunque incómoda, es liberadora, porque solo cuando ves con claridad, puedes cambiar con intención. Y cambiar no significa reinventarte cada semana, significa comprometerte con un estándar interno, y sostenerlo incluso cuando la emoción desaparece, incluso cuando el progreso es lento, incluso cuando nadie te reconoce, porque la coherencia es más poderosa que la intensidad, y la constancia silenciosa supera cualquier explosión momentánea de entusiasmo. Por eso la mayoría empieza con fuerza y abandona rápido, porque confunde motivación con disciplina, y la motivación es frágil, depende del estado de ánimo, de la energía, de las circunstancias, mientras que la disciplina es una decisión previa, una identidad asumida, una promesa que te haces a ti mismo, y que cumples incluso cuando nadie te obliga, incluso cuando nadie te observa, incluso cuando sería más fácil rendirte, y cada vez que cumples esa promesa refuerzas tu identidad, te conviertes en alguien confiable para ti mismo, y eso es algo que cambia por completo tu relación con la vida, porque cuando confías en ti, ya no necesitas aprobación externa,
Ya no necesitas demostrar nada, ya no necesitas compararte, simplemente haces el trabajo, avanzas, mejoras, porque sabes que el proceso funciona si tú no abandonas. Y abandonar no siempre es dejar de intentarlo. A veces abandonar es hacer las cosas a medias, es negociar contigo mismo, es bajar el estándar cuando nadie te ve. Y eso erosiona tu carácter lentamente, casi de forma imperceptible, hasta que un día te das cuenta de que ya no te respetas como antes. Y recuperar ese respeto es más difícil que haberlo cuidado desde el principio. Por eso, el estoicismo insiste tanto en la virtud, no como una idea moral abstracta, sino como una práctica diaria concreta. Incómoda, porque la virtud es hacer lo correcto cuando nadie te vigila, cuando no hay castigo inmediato por hacerlo mal, cuando podrías salirte con la tuya, y esa es la verdadera prueba del carácter. No como actúas cuando todo es fácil, sino como actúas cuando tienes poder, cuando tienes opciones, cuando podrías elegir el camino corto, y eliges el correcto, porque entiendes que cada elección deja una huella en tu mente, y esas huellas forman caminos, y esos caminos se convierten en hábitos, y esos hábitos construyen tu destino, no de manera dramática, sino de forma silenciosa día tras día, decisión tras decisión, y mientras muchos esperan un momento perfecto para cambiar, el estoico entiende que no existe tal cosa, que el cambio ocurre ahora, o no ocurre, que la claridad llega después de la acción, no antes, que primero actúas con disciplina, y luego la mente se ordena, no al revés, porque esperar a sentirte listo es una excusa elegante para no empezar, y la vida no recompensa. A los que esperan recompensa, a los que actúan con constancia, incluso en la duda, incluso en el cansancio, incluso en la incertidumbre, y aquí es donde muchos se pierden porque quieren seguridad antes de moverse, cuando en realidad la seguridad se construye moviéndote, fallando, ajustando, aprendiendo, resistiendo, y el fracaso no es lo que temes. Lo que realmente temes es descubrir de lo que eres capaz si dejas de ponerte excusas, porque eso te obligaría a responsabilizarte de tu potencial. Y el potencial no realizado pesa más que cualquier fracaso. Pesa en forma de arrepentimiento, de frustración silenciosa, de sensación de estar viviendo por debajo de tus capacidades, y ese peso se acumula con los años. Por eso el estoico vive como si cada día fuera una oportunidad de honrar su naturaleza racional, disciplinada y consciente, no buscando placer inmediato sino significado, no buscando comodidad sino coherencia, no buscando escapar del dolor sino utilizarlo como maestro. Porque el dolor bien interpretado, enseña, fortalece, despierta, mientras que el dolor evitado se convierte en resentimiento, en victimismo, en estancamiento. Y vivir estancado es una forma lenta de desgaste interno, donde el cuerpo sigue avanzando pero la mente se queda atrapada en lo que pudo haber sido. Y si estás escuchando esto ahora, no es casualidad, es porque todavía estás a tiempo, porque mientras tengas conciencia tienes opción, mientras tengas opción, tienes poder, y mientras tengas poder tienes responsabilidad, la responsabilidad de no desperdiciar tu vida en distracciones triviales, en quejas repetidas, en comparaciones inútiles, en placeres vacíos que prometen alivio y entregan vacío. Porque al final del día, la paz no viene de tener más, viene de necesitar menos, de dominar tus impulsos, de ordenar tu mente, de aceptar la realidad sin resentimiento y actuar con firmeza dentro de ella. Y cuando logras eso, algo extraordinario ocurre. El caos externo pierde poder sobre ti, la opinión ajena se vuelve ruido, las dificultades se convierten en entrenamiento, y la vida deja de sentirse como algo que te sucede, y empieza a sentirse como algo que construyes, conscientemente, deliberadamente, con cada elección, con cada acción, con cada momento en el que eliges quién quieres ser, en lugar de reaccionar a lo que ocurre. Y esa es la verdadera libertad de la que hablaban los estoicos, no la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de no ser esclavo de tus impulsos, de tus miedos, de tus emociones descontroladas. Una libertad interna que nadie puede quitarte, porque no depende del dinero, del estatus, de la circunstancia. Depende de tu autodominio. Y el autodominio es el arte más alto, el más difícil y el más valioso. Porque quien se domina a sí mismo, no necesita dominar a nadie más. Y quien alcanza ese punto, camina por la vida, con una calma que intimida, con una presencia que se siente, con una fortaleza que no necesita demostrarse, porque sabe en lo más profundo que está, viviendo de acuerdo con su naturaleza más elevada. Y mientras avanzas por este mensaje es importante que entiendas algo fundamental, que casi nadie te dice con claridad. La mayoría de las personas no fracasan porque sean incapaces. Fracasan porque nunca desarrollan la tolerancia al aburrimiento, porque confunden progreso con estimulación constante, y la realidad es que todo proceso serio, toda construcción significativa, toda transformación profunda tiene largos periodos donde no pasa nada emocionante, donde el crecimiento es interno e invisible, silencioso, y es precisamente ahí
donde se decide quién llegará lejos y quién abandonará. Porque el ser humano moderno ha sido entrenado para buscar dopamina inmediata, para saltar de estímulo en estímulo, para abandonar cualquier cosa que no genere placer rápido. Y ese condicionamiento es una trampa, porque las cosas más valiosas de la vida no producen placer inmediato, producen sentido a largo plazo, y el sentido es mucho más estable que el placer, pero requiere paciencia, disciplina y una visión que vaya más allá del momento presente. Y el estoico entiende que el tiempo va a pasar de todas formas. Hagas lo correcto o no, te esfuerces o no, te disciplines o no, y la diferencia es quién serás cuando ese tiempo haya pasado. Porque dentro de 5 años no podrás negociar con el pasado. No podrás explicarle por qué no hiciste lo que sabías que debías hacer. Solo podrás vivir con las consecuencias de tus decisiones. Y esa conciencia del tiempo es una de las herramientas más poderosas del pensamiento estoico. Recordar que tu tiempo es finito, que tus días son contados. No para vivir con miedo, sino para vivir con urgencia tranquila, con intención clara, con prioridades ordenadas. Porque cuando entiendes que tu tiempo es limitado, dejas de gastarlo en discusiones inútiles, en comparaciones vacías, en resentimientos estériles, en personas que no aportan, en hábitos que no construyen, y empiezas a invertirlo en lo que realmente importa, en tu crecimiento, en tu carácter, en tu capacidad de soportar y avanzar. Y esa inversión no siempre se siente bien en el momento, pero siempre paga intereses a largo plazo. Porque cada día que eliges entrenar tu mente, en lugar de anestesiarla, fortalezas tu autocontrol. Cada día que eliges cumplir tu palabra aunque nadie te vigile, refuerzas tu integridad. Cada día que eliges avanzar un poco, en lugar de rendirte, aumentas tu confianza interna, y esa confianza no es arrogancia, es calma. Es la seguridad silenciosa de saber que puedes confiar en ti mismo, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Y esa es una de las mayores ventajas que un ser humano puede desarrollar. Porque cuando confías en ti no necesitas que todo salga perfecto para seguir adelante, no necesitas garantías externas, no necesitas aprobación, simplemente haces lo que debes hacer. Ajustas cuando fallas y continúas, sin dramas, sin victimismo, sin excusas, porque entiendes que la vida no te debe nada, y tú no le debes explicaciones a nadie más que a tu conciencia. Y esa relación con tu conciencia es sagrada, porque es lo único que llevas contigo en todo momento. Y traicionarla repetidamente es una forma de desgaste interno que tarde o temprano se manifiesta en ansiedad, frustración y vacío. Mientras que honrarla construye una paz profunda que no depende de circunstancias externas. Por eso el estoico no persigue la felicidad como emoción pasajera, persigue la tranquilidad del alma. La ataraxia es estado donde las emociones no gobiernan, donde el juicio es claro, donde las decisiones no nacen del impulso sino del criterio. Y llegar ahí no es cuestión de leer frases bonitas, es cuestión de práctica diaria, de observar tus pensamientos sin obedecerlos automáticamente, de cuestionar tus impulsos antes de actuar, de entrenarte para responder con mesura, en lugar de reaccionar con intensidad, porque no todo merece tu energía, no todo merece tu atención, no todo merece una respuesta, y aprender a elegir tus batallas internas es una forma elevada de inteligencia. Y aquí es donde muchos se pierden porque gastan su energía mental en cosas que no controlan, en opiniones ajenas, en resultados externos, en escenarios hipotéticos, en miedos futuros que nunca ocurren, mientras descuidan lo único que sí pueden entrenar: su carácter, su disciplina, su enfoque, su capacidad de actuar correctamente bajo presión. Y cuando la presión llega, porque siempre llega, la vida no pregunta si estás listo, simplemente exige. Y en ese momento no respondes con lo que deseas ser, respondes con lo que has entrenado. Por eso, el entrenamiento diario importa. Por eso la repetición importa, por eso la constancia importa, porque en el momento crítico no hay tiempo para improvisar carácter. Y ese es uno de los mayores engaños modernos. Creer que en el momento decisivo mágicamente aparecerá la fuerza que nunca entrenaste, la disciplina que nunca cultivaste, el autocontrol que nunca practicaste, la claridad que nunca construiste, y la realidad es implacable. Solo emerge lo que has trabajado. Por eso el estoico vive cada día como un entrenamiento, no como una espera pasiva, porque entiende que la vida no es una preparación para algo futuro, la vida es ahora, y cada decisión cuenta, cada elección deja rastro, cada día suma o resta, no de forma dramática, sino acumulativa. Y es esa acumulación la que define el resultado final. Y si hoy sientes que estás lejos de donde quieres estar, no te castigues. Obsérvalo con honestidad y ajusta, porque la culpa paraliza, pero la responsabilidad libera. La culpa te ata al pasado
la responsabilidad. Te devuelve el poder en el presente, y el presente es el único lugar donde puedes actuar, el único lugar donde puedes construir algo diferente, y cuando entiendes esto, dejas de esperar motivación. Dejas de esperar el momento perfecto, dejas de esperar a sentirte listo, y empiezas a actuar con lo que tienes donde estás ahora, porque actuar ordena la mente, mientras que pensar sin actuar solo la confunde. Y esa acción no tiene que ser heroica, tiene que ser consistente, pequeña, repetida, porque la grandeza no nace de momentos épicos, nace de hábitos sostenidos, y esos hábitos con el tiempo construyen una identidad que ya no necesita luchar tanto contra la tentación, porque actuar correctamente se vuelve natural, automático, parte de quién eres. Y llegar ahí es uno de los logros más altos de la vida, porque ya no vives en guerra contigo mismo. Ya no negocias, cada decisión ya no te saboteas constantemente, simplemente avanzas con calma, con firmeza, con claridad, y esa calma firme es lo que muchos confunden con frialdad, pero en realidad es dominio interno, es presencia, es fuerza silenciosa, y esa fuerza no se anuncia, se siente, se nota en cómo caminas, en cómo hablas, en cómo respondes, en cómo no reaccionas, en cómo sigues adelante, incluso cuando las cosas no salen como esperabas, porque entiendes que el camino no se trata de controlar cada resultado, se trata de caminar con rectitud, independientemente del resultado, y esa forma de vivir, aunque exigente, es profundamente liberadora, porque te devuelve algo que muchos han perdido. Sin darse cuenta, el respeto por ti mismo, y cuando te respetas, el mundo puede hacer ruido, pero no puede romperte. Y a este punto es crucial que comprendas una verdad que transforma por completo la manera en que te relacionas contigo mismo y con el mundo. La mayoría de las personas vive agotada no porque haga demasiado, sino porque vive en constante conflicto interno. Quiere una cosa, pero hace otra. Sabe lo que debería hacer, pero no lo hace. Promete cambiar, pero repite los mismos patrones, y esa incoherencia drena energía mental de una forma invisible pero devastadora, porque cada vez que te traicionas a ti mismo, debilitas tu confianza interna, y sin confianza interna, cualquier desafío se siente más pesado, cualquier obstáculo se magnifica, cualquier crítica duele más de lo que debería. Y el estoico trabaja precisamente en eliminar esa fricción interna, alineando pensamiento, palabra y acción, no buscando perfección, sino coherencia progresiva. Porque la perfección es una ilusión paralizante, pero la coherencia es una práctica diaria posible. Y esa práctica consiste en hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando no apetece, incluso cuando no hay recompensa inmediata, incluso cuando nadie lo nota. Porque cumplir tu palabra contigo mismo es el acto más profundo de autoestima que existe, mucho más que cualquier afirmación positiva o motivación pasajera. Y cuando empiezas a cumplirte, algo cambia en tu postura frente a la vida. Ya no te sientes pequeño frente a los problemas, ya no te abruma tanto la incertidumbre, porque sabes que puedes contar contigo. Y contar contigo es saber que, pase lo que pase, responderás con dignidad, con disciplina, con esfuerzo, no con huida ni con excusas. Y esa seguridad interna no nace de la suerte ni del talento, nace de la repetición, de la práctica constante de hacer lo correcto. Y esa práctica, aunque sencilla en apariencia, es extremadamente rara, porque exige renunciar a la gratificación inmediata, exige soportar el aburrimiento, exige enfrentar el malestar sin anestesiarlo, exige silencio cuando el ego quiere ruido, exige paciencia cuando la mente quiere resultados rápidos. Y ese entrenamiento mental es incómodo, pero es exactamente esa incomodidad la que te vuelve libre. Porque mientras más dependas de sentirte bien para actuar, más esclavo eres de tus emociones. Pero cuando actúas correctamente, incluso sintiéndote mal, incluso dudando, incluso cansado, recuperas tu poder porque demuestras que tus emociones no gobiernan tus acciones, y eso es autodominio. Y el autodominio es la base de cualquier vida significativa. Sin autodominio no hay constancia. Sin constancia no hay progreso. Sin progreso no hay respeto propio. Y sin respeto propio, cualquier éxito externo se siente vacío porque no puedes disfrutar algo que sientes que no mereces. Y esa sensación de no merecimiento nace de saber en el fondo que no has dado lo mejor de ti, que has negociado demasiado, que has cedido ante la comodidad. Y nadie habla de esto con honestidad, porque es más fácil culpar a factores externos, al sistema, a la suerte, a la circunstancia, que mirar hacia adentro y reconocer dónde has fallado, contigo mismo. Pero ese reconocimiento, aunque duele, es el inicio de la verdadera transformación, porque solo lo que se reconoce puede cambiarse. Y el estoico no teme mirarse con crudeza, porque sabe que la autoilusión es una forma de debilidad, y la debilidad prolongada se convierte en resentimiento, y el resentimiento es veneno, te roba la claridad, te distorsiona la percepción, te hace ver enemigos donde no los hay,
y te mantiene atrapado en el pasado, mientras que la aceptación consciente del presente te libera para actuar, y actuar, incluso imperfectamente, es siempre mejor que permanecer paralizado por el miedo a fallar. Porque fallar enseñando es progreso, pero no actuar es estancamiento. Y el estancamiento prolongado erosiona el espíritu humano. Lo vuelve cínico, apático, reactivo. Por eso tanta gente vive irritada, frustrada, constantemente molesta con el mundo. No porque el mundo sea injusto, sino porque siente que su vida no avanza, que sus días se repiten sin dirección. Y esa sensación es una señal no en castigo, una señal de que estás diseñado para algo más que solo consumir, distraerte y sobrevivir. Estás diseñado para construir, para crecer, para desarrollar virtudes, para dejar algo mejor de lo que encontraste, aunque ese algo sea solo una versión más fuerte de ti mismo. Y el estoicismo entiende que no todos están destinados a ser famosos, ricos o admirados, pero todos están llamados a vivir con excelencia interna, a hacer bien lo que está en sus manos, a responder con carácter ante lo inevitable, porque no puedes elegir todas las circunstancias de tu vida, pero siempre puedes elegir cómo responder a ellas, y esa elección, repetida miles de veces a lo largo de los años, define quién eres, no tus discursos, no tus intenciones, no tus deseos, sino tus respuestas. Y responder bien no significa responder con dureza, significa responder con mesura, con criterio, con firmeza tranquila, sin perder el control, sin dejarte arrastrar por la emoción del momento, porque la emoción es una visitante, no una autoridad. Y aprender a observarla sin obedecerla automáticamente es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar, porque te permite actuar desde la razón, incluso en medio del caos. Y el caos es inevitable, la vida siempre traerá pérdida, decepción, esfuerzo, incertidumbre, y quien no entrena su mente, para eso se rompe, se amarga o se vuelve dependiente de distracciones, mientras que quien entrena su mente se vuelve resiliente, adaptable, estable, y esa estabilidad es un refugio interno al que siempre puedes volver, independientemente de lo que ocurra afuera, y esa es la paz de la que hablaban los estoicos. No una paz pasiva, sino una paz activa, construida, defendida, entrenada, una paz que no huye del conflicto, pero tampoco se deja consumir por él. Una paz que te permite actuar con claridad, incluso bajo presión. Y cuando desarrollas esa paz, algo notable ocurre, empiezas a tomar mejores decisiones. No porque seas más inteligente, sino porque ya no estás reaccionando desde el miedo, desde la prisa, desde la necesidad de aprobación, sino desde una visión más amplia, más paciente, más consciente, y esa visión te permite jugar el juego largo de la vida, no el corto. Te permite renunciar hoy para ganar mañana. Te permite decir no cuando todos dicen sí. Te permite seguir adelante cuando otros abandonan. Y esa capacidad de sostener una dirección a largo plazo es extremadamente rara en el mundo actual. Y precisamente por eso es tan poderosa, porque mientras la mayoría se dispersa, quien se enfoca avanza. Mientras la mayoría reacciona, quien reflexiona dirige. Mientras la mayoría se queja, quien actúa construye. Y construir no siempre se ve espectacular. Muchas veces es repetitivo, monótono, invisible, pero es real. Y lo real siempre supera a lo superficial con el tiempo. Y si has escuchado todo esto hasta aquí, es porque, consciente o inconscientemente, estás buscando algo más profundo que simple entretenimiento. Estás buscando orden interno, dirección, sentido, y ese camino no es popular, no es cómodo, no es inmediato, pero es auténtico. Y la autenticidad es una de las pocas cosas que nunca pierde valor, porque al final de tu vida no te preguntarás cuántas distracciones consumiste, sino si fuiste fiel a tu potencial, si viviste con integridad, si usaste tu tiempo con intención. Y esa pregunta no la podrás responder con palabras, solo con la suma de tus acciones. Y aún estás a tiempo de que esa suma cuente una historia de disciplina, de coraje y de coherencia. Y en este punto es importante detenernos en algo que casi nadie se atreve a decir con honestidad. Muchas personas no están cansadas de esforzarse, están cansadas de vivir sin dirección clara, porque el cansancio que agota de verdad no viene del trabajo bien hecho, viene de la confusión, de levantarte cada día sin un norte definido, de invertir energía en cosas que no construyen nada duradero, de perseguir objetivos que no resuenan con tus valores más profundos, y esa desconexión interna genera una fatiga silenciosa que no se cura con descanso ni con distracción, se cura con sentido, con propósito, con una razón clara para soportar la incomodidad inevitable de la vida. Y el estoico entiende que el propósito no es algo que se encuentra como un objeto perdido. Es algo que se construye a través de la acción correcta, repetida a través de comprometerte con principios y vivir de acuerdo con ellos. Incluso cuando no es conveniente, incluso cuando nadie te reconoce,
porque el propósito no siempre se siente emocionante. Muchas veces se siente pesado, exigente, solitario, pero también profundamente significativo, porque te saca del ciclo de gratificación inmediata y te conecta con algo más grande que el momento presente, y esa conexión da fuerza, da estabilidad, da perspectiva, y la perspectiva es lo que te permite no perderte en los altibajos inevitables de la vida. Porque cuando sabes por qué haces lo que haces, el cómo se vuelve soportable, incluso en los días difíciles, incluso cuando todo parece lento, incluso cuando el progreso no es evidente. Y aquí es donde entra una de las ideas más poderosas del pensamiento estoico. La diferencia entre lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Porque cuando mezclas ambas cosas, sufres innecesariamente, te frustras por resultados que no controlas y descuidas esfuerzos que sí están en tus manos. Y esa confusión es fuente constante de ansiedad. Mientras que la claridad sobre lo que sí puedes controlar te devuelve la calma. Porque concentras tu energía donde realmente importa, en tu esfuerzo, en tu preparación, en tu conducta, en tu disciplina, y dejas de desperdiciarla en expectativas en resultados externos, en comparaciones, en escenarios imaginarios, porque nada de eso mejora. Tu vida solo drena tu atención, y la atención es uno de los recursos más valiosos que tienes, porque donde pones tu atención, pones tu vida, y vivir con la atención dispersa es vivir fragmentado, incompleto, siempre a medias, mientras que vivir con atención dirigida es vivir con intención, y la intención transforma la experiencia diaria, porque incluso tareas simples se vuelven significativas cuando sabes que forman parte de algo mayor, de una construcción a largo plazo, y esa construcción no es espectacular desde afuera, pero es sólida por dentro porque se apoya en hábitos, en principios, en una identidad clara, y la identidad es clave, porque no actúas según lo que deseas ser, actúas según lo que crees que eres. Y si te ves como alguien inconstante, indisciplinado o reactivo, actuarás en coherencia con esa imagen, mientras que si empiezas a verte como alguien responsable, firme, autocontrolado, aunque todavía no lo seas plenamente, comenzarás a actuar en esa dirección, y esa actuación repetida, sostenida en el tiempo, termina convirtiéndose en realidad, porque la identidad se construye con evidencia, no con palabras. Y cada pequeño acto disciplinado es evidencia a tu favor. Cada decisión correcta, bajo presión, es un voto por la persona que quieres llegar a ser, y con el tiempo, esos votos se acumulan, fortalecen tu autoconcepto y cambian la manera en que enfrentas la vida, porque ya no dudas tanto de ti, ya no te saboteas con la misma frecuencia, ya no negocias cada paso, simplemente haces lo que corresponde. Y esa simplicidad es una forma de libertad, porque elimina el ruido mental, elimina el conflicto interno, elimina la constante batalla entre lo que sabes que debes hacer y lo que te apetece hacer, y aunque ese conflicto nunca desaparece del todo, se vuelve manejable, pierde poder, deja de gobernarte, y eso te permite avanzar con más calma, con más enfoque, con más estabilidad emocional, incluso en medio de circunstancias difíciles, porque entiendes que la vida no es una sucesión de momentos perfectos. Es una práctica constante de adaptación, de aprendizaje, de corrección. Y el estoico no espera condiciones ideales para actuar correctamente. Actúa correctamente dentro de las condiciones que existen, porque sabe que esperar a que todo esté a favor es una forma elegante de postergar indefinidamente. Y la postergación prolongada no solo retrasa resultados, erosiona la confianza interna, genera frustración acumulada y alimenta una narrativa de incapacidad que no es real, pero que se vuelve convincente con el tiempo. Y romper esa narrativa no requiere un cambio radical de vida, requiere pequeñas decisiones sostenidas, requiere empezar donde estás con lo que tienes y comprometerte a mejorar un poco cada día, no para impresionar a nadie, no para cumplir expectativas ajenas, sino para honrar tu propio potencial, porque el potencial no es una garantía de éxito, es una responsabilidad, y no asumirla tiene un costo interno que se paga en forma de arrepentimiento, de sensación de desperdicio, de vida no vivida plenamente, y ese costo aumenta con los años. Por eso el estoicismo no es una filosofía para cuando todo va mal, es una filosofía para vivir conscientemente cada día, para no dejar que el tiempo pase sin dirección, para no llegar al final preguntándote ¿qué habría pasado si hubieras sido más disciplinado, más valiente, más coherente? Porque vivir con esa pregunta es más doloroso que cualquier esfuerzo que pudiste haber hecho. Y entender esto no debería llenarte de miedo, debería llenarte de urgencia, serena, de determinación, tranquila, de compromiso, firme contigo mismo, porque aún estás aquí, aún puedes decidir, aún puedes ajustar, aún puedes construir algo mejor, no perfecto, pero sí más auténtico, más alineado con tus valores, más digno de respeto propio, y ese respeto propio, una vez que se consolida,
se convierte en una base sólida desde la cual todo lo demás se vuelve más estable. Tus relaciones, tu trabajo, tus decisiones, tu forma de enfrentar la adversidad. Porque ya no buscas escapar de la dificultad, la atraviesas, ya no huyes del esfuerzo, lo aceptas, ya no temes al silencio, lo utilizas, y en ese silencio, en esa constancia, en esa disciplina diaria, se forma una vida que no necesita ser explicada ni justificada, solo vivida con firmeza y claridad. Si este mensaje te tocó, suscríbete, no por mí, sino por ti, porque si esto te resonó, es porque estás listo para más.